Muy buenos días para todos. El inicio de labores en el sector de la construcción es todo un hecho y hoy tenemos nuestra conferencia, la tercera del ciclo de orientación COVID-19. ¿Cómo se elabora un protocolo para reiniciar obras? Contenido, formulación, trámite de implementación, organizado por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas por nuestra plataforma Zoom, que ya agotó sus conexiones, y a través de YouTube Live, por donde también estábamos emitiendo. En lo que llevamos con el último mes en este programa de conferencias virtuales, hemos llegado con información a casi ya cerca de 10,000 personas. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Argos, el Laboratorio de Asocreto y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre con la CAR y el Banco Mundial. Tenemos una presentación del portafolio de Argos en un corto video. Los invito a escucharla y a verla. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Por eso desarrollamos el cemento industrial. Un cemento capaz de alcanzar las más altas resistencias en tan solo 12 horas para que tus procesos productivos de prefabricados y tus proyectos de construcción avancen con mayor rapidez y confianza. Esto lo convierte en la mejor solución para la producción de prefabricados de pequeño, mediano y gran formato. También en la elaboración de concretos para construcción de sistemas industrializados. Y especialmente para los proyectos de construcción que requieran concretos con requerimientos de altas prestaciones iniciales. Disponible a granel. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos. La solución de los expertos. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. La Petar Salitre, una de las megaobras de Bogotá que ya reinició labores de construcción, hoy quiere compartir con ustedes el testimonio de uno de sus trabajadores. Mi nombre es Víctor Manuel Palomá. Soy oficial de la obra Consorcio de Expansión Petar Salitre y doy gracias a Dios por estar nuevamente trabajando. Un mes después que el coronavirus llegara a Colombia, todo debía llegar a la normalidad, pero con seguridad. Por eso me seleccionaron para reiniciar mis labores. Me hicieron el examen del coronavirus, me llevaron a un campamento temporal donde estoy con mis compañeros, a los cuales también les hicieron el examen. Allí nos capacitaron, el médico de la empresa nos examinó y nos enseñaron cómo es el protocolo de seguridad. Todos los días nos toman la temperatura en el hotel. Comemos separado. Contrataron un bus solo para nosotros y nos dieron guantes, mascarillas y una careta. Estoy feliz, mis compañeros, porque volvimos a trabajar. Nuestras familias saben que estamos bien porque las normas son estrictas y nos brindan lo mejor. Por eso hoy les digo que Petar Salitre, más que un proyecto, es un compromiso de corazón. Somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, creada en 1985, y desde entonces promovemos el buen uso del concreto, la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones, y propendemos por la buena imagen de la industria concretera en Colombia. Les voy a pedir que se tomen un minuto para leer atentamente la información en pantalla. Es de interés para todos.
La industria del cemento y el concreto acata las disposiciones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en materia de recomendaciones de bioseguridad para la reactivación del sector de la construcción. Las empresas tienen sus protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Tome contacto con su proveedor y consulte en cualquier caso de duda. En el laboratorio estamos iniciando actividades para acompañar el reinicio de la construcción. Estamos prestando servicios a las obras autorizadas de acuerdo con las directrices de las autoridades. Contamos con un protocolo de operación que cumple con las disposiciones de bioseguridad establecidas por las autoridades y estamos en capacidad de prestar servicios de ensayos externos, atendiendo además los protocolos del sitio de realización. Cumplimos este año 25 años de servicio y tenemos más de 30 ensayos acreditados ONAC. Somos especialistas en la extracción de núcleos y su aliado estratégico en el desarrollo de planes de calidad. La información de contacto se encuentra en la pantalla y a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Esta es una invitación a suscribirse a la revista Noticreto, que es nuestra publicación permanente en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Suscripciones y renovaciones a precios especiales a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Las empresas constructoras, antes de retomar labores, deberán presentar su protocolo entre las autoridades para obtener autorización. Para la sesión de hoy, enteramente práctica, tendremos 2 intervenciones. Primero, a Carlos Mauricio Moreno, de Praeventio, a quien nos hablará sobre los principios que orientan las exigencias como herramienta para toma de decisiones, y después la ingeniera Carolina Rodríguez, de Pravec Ingenieros, presentará el paso a paso de cómo se elabora el protocolo para cumplir con las exigencias gubernamentales, qué debe incluir, cómo se tramita y qué hay que tener en cuenta para su implementación. Después de la presentación, tendremos con nuestros conferencistas un espacio para atender sus preguntas. Para formularlas, por favor, utilicen la herramienta de preguntas y respuestas Q&A en su pantalla. No usen el chat para preguntas técnicas porque no van a quedar registradas y no podremos darle respuesta. Ahora quiero presentarles a Carlos Mauricio Moreno. Él es coach de riesgos y director de Praeventio, que significa prevención en latín, una empresa de consultoría en gestión integral de riesgos. Ha acumulado experiencias por más de 30 años como gerente de riesgos y corredor de seguros, trabajando con los equipos directivos de las empresas para encontrar los riesgos a los que están expuestas las organizaciones, su valoración, mitigación, control y seguimiento, con el fin de reducir la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos. Bienvenido, Carlos. Un saludo especial para ti. Gracias por atender nuestra invitación para esta conferencia de hoy. Hola, Carlos Mauricio. ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, ingeniero, lo escuchamos claro, bien. puedes empezar a compartir tu pantalla. Ok. ¿Ya me ven? No tienes tu cámara activa. Ah, ok, espérate. Ya me hicieron el favor de activármela en remoto. Ok, perfecto. Ya te tenemos en video y tenemos tu presentación en la pantalla. Bienvenido, Carlos Mauricio. Puedes iniciar tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Claudia, muchas gracias por la invitación. Gracias a Socreto por darme esta oportunidad y a todos ustedes por haberse conectado en este seminario online sobre cómo reiniciar las labores que para todos es tan importante. Nuestra responsabilidad, y es bien importante que esto lo tengamos claro, ¿cierto?, es preocuparnos por nuestros colaboradores y sus familias. El gobierno nacional está haciendo ingentes esfuerzos para manejar los enfermos, pero cuando nosotros escuchamos el término de aplanar la curva, es eso. No es porque haya más UCIs y más médicos que vamos a poder vencer esta pandemia, sino si evitamos que la gente se enferme. Y por eso es tan importante todos estos protocolos y toda esta normatividad que ha venido emitiendo el gobierno nacional para asegurarnos que tengamos los menos enfermos posibles. Quiero dar claridad de cómo debemos entender esta charla, por lo menos en mi parte.
acá vemos dos mundos, uno es de las normas y otro es de las recomendaciones, ¿cierto? Que tienen se interlazan, ¿cierto? Tienen un área común muy grande, ¿cierto? Carlos Mauricio, Pero, Carlos Mauricio, dime, discúlpame, es que tenemos un poco de molestia con el sonido. déjame, No se está escuchando claramente. ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora mejoró. Dale. ¿Mejoró? Sí, Ok. discúlpame, pero... No, perfecto. No, mil gracias por hacérmelo saber. Ok, vale. Entonces, les decía que la responsabilidad de nosotros, ¿cierto? Es preocuparnos por las personas que están sanas, ¿cierto? De los enfermos se está ocupando los médicos y el gobierno nacional, pero por más de que se preparen ellos, si el famoso término de aplanar la curva, ¿cierto? Es donde tenemos que hacer nosotros el esfuerzo. Tenemos que tratar de que nuestros colaboradores y sus familias no se enfermen, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de normas que el gobierno nacional, los gobiernos locales han venido emitiendo para el tema de manejar la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Pero a la vez encontramos que hay una cantidad de información como esta conferencia, como la información que ustedes pueden tener internamente con cada una de las empresas, y que a veces no hacen un match muy completo unas con otras. ¿Cuál es la recomendación y qué es lo que yo les sugiero? Las normas no hay forma alguna de no cumplirlas. Las normas tenemos que cumplirlas, pero podemos ir más allá de las normas. ¿Y en qué sentido? Yo sé que en ese momento la mayor preocupación de todos nosotros es cómo nos dan la autorización para abrir nuestras operaciones, cómo podemos volver a trabajar, ¿cierto? Para eso hay que radicar una serie de protocolos y cumplir una serie de normas y de formatos. Pero si hay algo que yo piense que puedo hacer en adición a la norma, en complemento a la norma, ¿cierto? Que me va a ayudar a lo más importante, que es no tener un caso positivo en mi obra, debo implementarlo. Porque me pueden autorizar a arrancar la obra y si llegan a encontrar, o si desafortunadamente tenemos un positivo dentro de nuestros colaboradores, muy seguramente vamos a tener un cierre posterior. Entonces, no solo es que nos den permiso de abrir, sino que ese permiso sea permanente y para ello no debemos tener casos positivos. Y por eso tenemos que preocuparnos no solo por nuestros trabajadores, sino también por sus familias. Yo he querido expresar con este slide es que tenemos varias líneas de defensa, ¿cierto? Y mi presentación va a ser más que la norma y más que el artículo, va a ser un poquito el fundamento de por qué de las cosas, ¿cierto? Y darles a ustedes unos tips de qué estrategias pueden implementar para poder evitar que haya contagio entre los colaboradores. Entonces, lo primero es los que no tenemos el virus, ¿cierto? Tenemos que lavarnos frecuentemente las manos, tenemos que aplicar limpieza y desinfección, tenemos que tener el distanciamiento social y cuidar boca, nariz y ojos. Esas son las puertas de entrada del virus a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y las manos, ¿cierto? Y por eso es tan importante el lavado de manos y la desinfección, es el vehículo por el cual el virus puede llegar, ¿cierto? A nuestra boca, o a nuestra nariz o a los ojos. Es por ello que tanto nos insisten que no nos llevemos las manos a la cara, porque ahí estamos, si el virus por alguna razón yo lo atrapé, el virus no me va a entrar por la piel, el virus me va a entrar por las mucosas de la cara, que son boca, nariz y ojos. Entonces, eso es los que no tenemos virus, ¿cierto? Desafortunadamente, este virus se presenta en muchas personas, ¿cierto? Asintomáticamente. ¿Qué quiere decir? La persona lo tiene y no desarrolla ningún síntoma, ¿cierto? Entonces, como no sabemos y no tenemos la cantidad de pruebas para poder saber quién lo tiene y quién no lo tiene, y peor aún, una persona a la cual se le haya hecho la prueba y haya salido negativo, a los 5 minutos puede que porque tocó una superficie que estaba contaminada y se lleva las manos a la cara, en ese momento quedó contaminado. Entonces, por eso tenemos que pensar como si todos tuviéramos el virus y ¿qué hago para no transmitirlo? De ahí que tenemos que utilizar los tapabocas, de ahí que tenemos que tener el distanciamiento social, es decir, yo no me acerco a la gente ni la gente se debe acercar a mí,
Y en caso de la menor duda, si yo empiezo a tener fiebre, si yo empiezo a tener algo de molestia en el cuerpo, como una gripa, pues es mejor que se aísle mientras que se tiene seguridad. Si tiene otro tipo de enfermedad que ocurre, ¿cierto? O si es COVID, ¿cierto? Acuérdense que abril es un pico de gripa común. Entonces, es muy posible que tengamos trabajadores o nosotros mismos que podamos tener tos o podamos tener fiebre y no sea COVID. Pero ante los síntomas, lo mejor es aislarnos, llamar a las autoridades, ¿cierto? Que nos hagan la prueba y saber cuál es el protocolo a seguir, ¿cierto? Y si de casualidad el virus, quiero que estando en la planta, imagínense que por alguna razón el virus sí pudo entrar a la planta, ¿cómo hago para que ese virus no le llegue a mis empleados, mis trabajadores? Primero, aplico las reglas de no tener virus, es decir, que todo el mundo se lave las manos, limpieza, ¿cierto? Y es muy importante que conozcamos el ciclo de vida del virus. Esta es una gráfica, hay muchas, en redes sociales uno encuentra mucha información sobre cuánto vive el virus, ¿cierto? Esta es una información que yo bajé, ¿cierto? De una revista de medicina de una entidad de New England, ¿cierto? Donde en la parte de arriba ellos hicieron pruebas, ¿cierto? En rojo vemos el COVID-19, en azul lo que se llamó el SARS, ¿cierto? En la parte de arriba vemos cuánto tiempo, si ellos ponen en el aire el virus, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Cierto? Entonces tenemos que simplemente lo máximo que ellos encontraron que el virus vivía en el aire, ¿cierto? Son 3 horas, ¿cierto? En cobre, lo máximo, ¿cierto? Fue hasta 20 horas, ¿cierto? En cartón, ¿cierto? Aproximadamente 40 horas, lo máximo, ¿cierto? En acero inoxidable llegaron a encontrar casos hasta de 80 horas y en plástico un poquito más de 80 horas. Ese es el máximo. En la gráfica de abajo, ¿cierto? Encontramos cuánto es la vida media del virus. Entonces tenemos que en el aire dura menos de 10, de media hora, perdón, ¿cierto? En cobre aproximadamente 1 hora, en cartón, ¿cierto? Cerca de 4 horas, en acero inoxidable cerca de 6 horas y en plástico cerca de 7 horas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto nos ayuda a saber, dependiendo las superficies que estamos limpiando, ¿cierto? ¿Qué tanto y con qué frecuencia debo limpiarlo? Insisto, ahí tenemos los valores medios y los valores máximos. Ya es de cada una de las empresas que tome las decisiones, ¿cierto? Si se mueven más hacia el promedio, hacia los máximos o qué aplican, pero es importante tener esta información porque no es simplemente decir voy a limpiar 2 veces o 3 veces y es diferente limpiar en plástico que limpiar en cartón. Respecto al lavado de manos, lo hemos visto muchas veces, todas las capacidades que hay, lo importante, ¿dónde nos debemos lavar las manos? En la entrada, en los comedores, en los sitios de reunión, los sitios de contacto, en el baño. En general, ¿cierto? Debo hacerlo, ¿cierto? Cada vez que yo entre en contacto en una superficie que yo no esté seguro que esté limpia, ¿cierto? Si a mí me entregan un recibo, ¿cierto? Yo no sé si ese recibo está contaminado, puedo recibir el recibo, ¿cierto? No llevarme las manos a la cara y lavarme la mano lo más pronto posible, ¿cierto? Si yo cambio de ambiente, si yo cambio de ropa, ¿cierto? Debo estar permanentemente lavándome las manos. Se dice que se debe lavar entre 20 y 30 segundos, yo recomiendo que sea 30 segundos y como recomendación o hábito que yo tengo personalmente cuando me lavo las manos, ¿cierto? Yo soy católico, me rezo un Padre Nuestro y ahí se me pasan los 30 segundos muy rápido. Si quieren con una canción, con una poesía, porque somos muy rápidos para lavarnos las manos, ¿cierto? Y de ahí depende que esté bien desinfectadas las manos y no tengamos problemas. Y máximo, si yo no he tocado ninguna superficie, si yo me siento que estoy tranquilo, que no me infecté, cada 3 horas debo tomar la buena costumbre de lavármelas. ¿Cómo me voy a lavar las manos? ¿Cierto? Al lado izquierdo de sus pantallas están viendo
viendo el gráfico de que recomienda la OMS de cómo lavarse las manos. Al lado derecho es un video de cómo hacerlo, que es una muy buena forma para que la gente tome la conciencia, lo voy a ir pasando, ¿cierto? De cómo lavarse las manos. Aquí lo que están haciendo es una prueba sencilla en la cual, en vez de lavarse las manos en la piel, utilizan unos guantes y utilizan en vez de jabón pintura. Yo creo que muchos han visto este video y van mostrando en la medida que se van lavando las manos cómo van quedando espacios sin lavarse. Y si tengo un espacio sin lavarme, ahí puede estar el virus. Entonces el lavado tiene que ser completo, ¿cierto? Y tiene que cubrir todas las superficies de la mano. Una recomendación muy importante y más con nuestros trabajadores, ¿cierto? Si uno se está lavando las manos cada hora, cada 2 horas, ¿qué va a suceder con las manos? Se van a resecar, ¿cierto? Entonces uno diría, no, pero es que es de mujeres el que está echándose crema. Pues resulta que ya hay investigaciones que dicen que en unas manos resecas, si el virus está en la mano, dentro de las comisuras que se generan de la resequedad, se esconde el virus. Entonces, otra medida de prevención es que las manos no deben estar resecas porque ahí, en esas escamas, ¿cierto? Es más difícil limpiar el virus y es más posible que lo podamos llevar a la cara. Para el lavado de las manos necesito contar con suficientes lavamanos, suficiente agua y jabón y toallas desechables. Nada saco con que la gente se lave las manos si todos están utilizando las mismas toallas, donde ahí puede estar el virus y entonces la toalla sería el virus de propagación. Y vamos a ver, esto es un video que me llegó, es una máquina muy sencilla de lavamanos portátil, ¿cierto? Que la idea es que ustedes van a ver cómo la persona sin tocar el equipo está recibiendo el jabón, está recibiendo el agua y si ven en la esquina superior derecha hay un tanque de agua, es decir, esto es un equipo portátil de lavado. Es una de las tantas opciones que dependiendo la complicación o las características de nuestra obra, ¿cierto? Pues podemos implementar, ¿cierto? Se habla mucho de utilizar el alcohol glicerinado, ¿cierto? Los famosos geles antibacteriales. ¿Cuál es la recomendación? Si no hay jabón, usen gel. Pero por favor, después de que usen el gel, lo más pronto posible, lávense las manos, ¿cierto? Está comprobado que el mejor mecanismo para acabar el virus es el agua y el jabón, que es algo muy sencillo. Si no tengo agua y jabón en el momento y toqué una superficie o entré en contacto con algo que no estoy seguro, utilizo el alcohol glicerinado, pero después puedo lavarme las manos lo más pronto posible. Y este es un video de un equipo muy sencillo de cómo se puede darle a nuestros trabajadores, ¿cierto? Una forma de que se apliquen gel sin que tengan que tocar ningún instrumento. En la aplicación del gel, importantísimo que tengamos las mismas cuidados del lavado de manos. No es simplemente echarnos el gel y lavarnos o pasárnoslo en las palmas de la mano, sino que tiene que ser por toda la mano, entre las falanges, en los dedos, etc. En el tema de distanciamiento social, hay discusiones, y yo creo que ustedes los han visto en las diferentes normas. Alguna gente habla de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros, ¿cierto? La idea es que estemos lo más separado posible. Si puedo estar a 3, buenísimo a 3. Si puedo estar a 5, mejor. Entre más lejos estemos, menos posibilidad hay de que el virus salte de una persona en todas partes, a la entrada de la obra, en los vestieres, en los comedores, en los sitios de reunión, ¿cierto? En cualquier sitio donde yo esté en contacto con otras personas, debo tratar de tener distanciamiento social, ¿cierto? Siempre y cuando no haya una barrera física, ¿cierto? Si hay una barrera física, pues si hay una pared, si hay una mampara, si hay algo que nos está dividiendo, la distancia sí puede ser menor. O sea que ahí tenemos una clave de cómo, si tenemos un problema de espacio,
podríamos nosotros reducir esa distancia. En cuanto a los equipos de protección personal, ¿cierto? Que, aclaro, son equipos de protección personal en adición o complemento a los rutinarios. Ahorita le estamos dando mucha fuerza que tienen que tener las mascarillas, ¿cierto? En algunos casos que tienen que tener guantes, ¿cierto? Pero esto no significa que no siga siendo muy importante utilizar el casco, utilizar protección auditiva, utilizar todos los equipos de protección personal que están definidos para cada una de las funciones o por cada uno de los cargos, ¿cierto? Y ahí tenemos dos tipos de equipos de protección personal. El que es no desechable, tipo los cascos, hay que desinfectarlos al iniciar y terminar la jornada, ¿cierto? Y lavarlos y dejarlos secar, en el caso, digamos, de ciertos tipos de guantes. Si son equipos de protección personal que son desechables, como pueden ser las mascarillas, ¿cierto? Primero hay que enseñarle al equipo, a la gente, a nuestros colaboradores, que se debe evitar el contacto al retirar. Hay muchos videos y muchas explicaciones, ahorita vamos a ver una, de cuál es el procedimiento correcto para desechar, para quitarse y desechar una mascarilla, ¿cierto? No la debo botar junto con el resto de la basura, debo tener unos recipientes específicos, ¿cierto? Para que esos equipos pues solo estén dispuestos ahí y se sepa, ¿cierto? Que hay elementos que de pronto o que tienen alguna posibilidad mayor de tener el virus. Se recomienda que en esos recipientes específicos se utilice doble bolsa y que de alguna forma los marquemos para que no se confundan con el resto de desechos, ¿cierto? No haya nadie que quiera entrar a revisar qué hay ahí y trate de hacer reciclaje. Y si es posible y tenemos la oportunidad de tener contacto con los trabajadores de aseo, que recogen la basura en la ciudad, decirle cuáles son las bolsas que tienen este tipo de elementos para que ellos también tengan mayor cuidado. En cuanto a limpieza y desinfección, que nos han dicho que tenemos que estar limpiando y limpiando y limpiando, que hay que limpiar toda superficie que pueda tener contacto con las personas. Mesas, mesones, lockers, escritorios, sillas, ventanas, pero también aquellas partes de los equipos que con frecuencia tocamos, como pueden ser los botones o perillas, ¿cierto? Y debemos, igual que lo hablábamos anteriormente, debemos limpiarlo al inicio, durante la jornada, que hay que definir la frecuencia, ¿cierto? Y al terminar la jornada. Se recomienda, o muchas de las normatividades dicen que va a haber brigadas especiales de desinfección. Es decir, gente que exclusivamente esté limpiando toda la obra, ¿cierto? Estas personas, fuera de utilizar los EPPs normales, más las mascarillas, más los lentes, deben utilizar guantes y deben utilizar batas, ¿cierto? Para evitar, porque ellos van a estar utilizando líquidos, van a estar utilizando desinfectantes, ¿cierto? Estas personas deben lavarse las manos igual que todos al iniciar y terminar la labor. Y muy importante, ¿cierto? Es muy común que a veces uno vea que para limpiar el polvo sacude. Aquí debemos eliminar la práctica de limpiar en seco o sacudir, siempre con un paño húmedo, ¿cierto? Siempre con un elemento húmedo, porque si yo sacudo y el virus está sobre la superficie, lo que hago es pasarlo a otra parte. En cuanto al tiempo, ¿cierto? Bien importante que cuando se limpie y se desinfecte, no solo es limpiar, sino dejar pasar un tiempo, ¿cierto? Entre que se limpia y se va a utilizar el elemento limpiado. ¿Por qué razón? Esta es una tabla que bajé, ¿cierto? De la EPA, ¿cierto? Ahí pueden ver la dirección en la parte inferior izquierda de dónde está esto en Internet. La EPA, que es el organismo de ambiente en los Estados Unidos, tiene una serie de cartillas donde cada producto, ¿cierto? Por cada fabricante, ¿cierto? Lo catalogan y dice si sirve o no sirve para acabar el COVID, ¿cierto? Pero lo más importante dice cuánto es el tiempo de acción que tiene que tener el elemento, ¿cierto? Entonces, si vemos el primero, ¿cierto? Que es un peróxido de hidrógeno, el nombre del producto es Surtut, de una marca que se llama Diversey, ¿cierto? Dice que hay que utilizarlo por 5 minutos, es decir, hay que dejarlo por 5 minutos.
¿cierto? Los dos siguientes que son el mismo producto, ¿cierto? Con diferente nombre, pero el mismo fabricante, en uno hay que dejarlo 3 minutos y en otro un solo minuto. Lamentablemente en Colombia no tenemos este tipo de tablas y si nos encontramos en las confusiones que nos dicen, no, es que alcohol entre una concentración del 60 al 90%, hipoclorito de tal forma o solución de hipoclorito. Tenemos que hacer la investigación de aquellos productos que decidamos internamente, cada empresa, que van a utilizar, ¿cierto? ¿Cuál es la concentración adecuada y cuánto tengo que colocarlo sobre la superficie y dejarlo actuar para que realmente desinfecte? Es simpático cuando uno ve que la gente le echa cloro o cualquier cosa a las suelas de los zapatos e inmediatamente vuelve y pisa. A los 4 pasos ya el cloro que usted le echó ya no está en la superficie y muy seguramente esa suela del zapato no está desinfectada, pero peor aún, tiene una falsa sensación de que sí fue desinfectada. ¿Cómo hacer una limpieza y desinfección? Aquí me estoy tomando un tema que se llama Standard Work, que viene de los procesos Lean, ¿cierto? Que son de eficiencia, donde digo, oiga, definan muy bien y que siempre se haga. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo es que se va a hacer la limpieza? ¿Qué materiales y qué cantidades voy a utilizar? ¿Cierto? ¿Cómo uso cada uno de esos materiales o líquidos o químicos de desinfección? Tiempo y frecuencia, qué equipos de protección personal debo utilizar, ¿cierto? Y algo que a veces se nos olvida, a veces hay que limpiar los elementos con los cuales yo limpio. Los trapos hay que lavarlos, las escobas hay que lavarlas. ¿Por qué digo que hacerlo Standard Work? Este es una de nuestras principales líneas de defensa. Si yo simplemente le digo al equipo que está encargado de hacer limpieza y desinfección, limpien la obra, ¿cierto? Y no les digo cómo, cuándo, ¿cierto? No le doy toda esta información. Puede que ellos limpien bien, regular o mal. Y de que nos aseguremos de que siempre limpien bien y de la misma forma, con los mismos desinfectantes, ¿cierto? Estamos asegurando que el COVID no esté en nuestra obra, en nuestras superficies. Aquí les presento, esto es tres fotos, ¿cierto? De un concepto que se está tomando, viene de la medicina, que es tener zonas sucias, semilimpias, limpias y exclusas. ¿Qué es una zona sucia? Es una zona donde yo digo, aquí puede haber virus. Por lo tanto, tengo que tomar las precauciones, ¿cierto? De que ahí es una zona peligrosa. Cuando yo haya logrado limpiar o sé que de ahí para adelante ya hay una menor probabilidad que exista el virus, ¿cierto? Encuentro que es una zona limpia. En la gráfica del centro, ¿cierto? En la foto del centro, vemos algo muy hecho en un hogar, ¿cierto? Donde dice, oiga, yo defino que los zapatos sucios están en la entrada, la ropa de calle, los artículos personales y los productos para desinfectar, y esa es la zona sucia. Si yo salgo de la zona sucia, ¿cierto? Es porque ya me quité los zapatos, ya me quité la ropa, dejé los artículos personales y yo los desinfecté. Paso a una zona limpia donde ya puedo estar más tranquilo, ¿cierto? Ya al lado derecho, ¿cierto? Es una imagen de una industria que ha vivido permanentemente con el tema de asepsia que hoy en día nos exige. Y son la industria avícola, los pollos. No sé si ustedes lo saben, los pollos son unos animales que son muy delicados, ¿cierto? Y que cualquier enfermedad que le dé a un pollito fácilmente la transmite a todos los pollos que tenga yo en la granja. Por lo tanto, manejan unas asepsias muy fuertes. Y ellos tienen una zona sucia que son los lockers, una zona intermedia que son duchas y una zona limpia que ya es cuando el trabajador. Se ha cambiado. Estos son conceptos para que cada uno mira a ver cómo los puede aplicar, ¿cierto? En su obra, ¿cierto? Dependiendo de muchas situaciones, muchas limitaciones o facilidades que puedan tener. El tema de turnos y ciclos de entrada que ha estado en boga
todos estos días. No sé si ustedes lo saben, para los que vivimos en Bogotá, pues muchas empresas ya estaban haciendo toda su programación de cómo iban a entrar los empleados y cómo iban a ser las cuadrillas, ¿cierto? Y ayer sacaron un decreto en el cual los empleados de la construcción en Bogotá no pueden utilizar Transmilenio de 5 a 9 de la mañana. Eso me cambia completamente toda mi logística de entrada. Entonces, para poder definir los turnos y ciclos de entrada, tengo que tener claro cómo se van a transportar los colaboradores. Para eso tengo que preguntarles si se van a venir caminando, en cicla, en moto, en vehículo, o van a utilizar transporte público, ¿cierto? Cuando lleguen a la planta, a la obra, perdón, tengo que tener perfectamente claro cuáles son los protocolos de entrada para definir los flujos. Si yo coloco un protocolo demasiado fuerte, se me va a acumular mucha gente. Si todos me llegan al tiempo, ¿cierto? La solución no es hacer el protocolo sencillo, sino que hay que buscar la justa medida y tener también muy en cuenta, ¿cierto?, que otras personas pueden estar entrando al mismo tiempo. Entonces, si yo hago todo mi ciclo pensando en los trabajadores de la obra que yo controlo y resulta que también a la misma hora la persona que maneja el contrato de aseo y cafetería, sus personas van a entrar al mismo tiempo, pues se me van a hacer cúmulos en la puerta de entrada. Tengo que revisar muy bien el proceso de los vestieres. Acuérdense que tenemos que tratar de asegurar que la gente pueda cumplir con el distanciamiento social, que a nadie esté a más de 1,5 metros, 2 metros. Entre más distancia, mejor. Entre menos personas en un salón, mucho mejor. Y hay que definir grupos y cuadrillas permanentes de trabajo. ¿Qué significa eso? Yo debo tratar que un grupo que entre a la obra, ¿cierto?, se mantenga unido, ¿cierto? Vayan y todos se cambien todos en el mismo vestir, vayan a ejercer su labor en el mismo sitio y se mantengan como un grupo y uno pueda tenerlos perfectamente clasificados. ¿Por qué razón? En caso tal de que una persona de ese grupo, ¿cierto?, lamentablemente sea dictaminada con COVID-19, que salga un positivo, lo primero que nos van a preguntar la autoridad es esa persona con quién se interrelacionó. Si yo no sé contestar esa pregunta y le digo, no, pues él entró y yo no sé qué, él estuvo toda la obra, pues me va a decir, ok, pudo haber contagiado a toda la obra. Por lo tanto, toda la obra tiene que irse a cuarentena. Pero si yo le puedo explicar y yo le puedo mostrar y le puedo documentar muy bien que esa persona, ¿cierto?, estuvo solo con un grupo de 7 personas y cómo fueron sus movimientos dentro de la obra, tanto al trabajar, al tomar los alimentos, a la entrada, a la salida, todo ese seguimiento, ¿cierto?, epidemiológico, puede que la autoridad me diga, ok, solo voy a mandar a cuarentena, ¿cierto? No solo a la persona que tuvo el COVID, sino a las 6 personas adicionales. Pero limito el número de personas que me van a mandar a cuarentena si logro demostrar y logro tener un tracking de cómo fueron las rutas de esa persona dentro de la obra. En resumen, tengo que evitar aglomeraciones y poder hacer el seguimiento. El protocolo de entrada, lo mismo. Carlos Mauricio, Sí. perdona, te interrumpo. Tenemos nuevamente como problemas de sonido, no se te está escuchando muy claro. Eso, una observación. Y la segunda, ¿cómo andamos Ya vamos en tiempo. tiempo? Ok, vale, ¿Listo? gracias. Vale. Entonces, le resumía los turnos y ciclos de entrada. Tenemos que evitar aglomeraciones y poder hacer el seguimiento epidemiológico, ¿cierto? Ojalá se lograra que en las obras la gente tuviera una zona donde dejar todo lo que no necesita, maletas, cascos, chaquetas, otros elementos. Eso sería la zona sucia. Ahí sí, entren a la planta y después pasen a los vestieres, ¿cierto? De forma tal de que no todas esas cosas que pueden traer el virus se queden fuera de nuestra obra, ¿cierto? Y ahí sí que se laven las manos, se le tomen la temperatura sin contacto, se identifique sin contacto, todo cumpliendo con el distanciamiento. En los casilleros debo seguir con el distanciamiento, no tocar si no estoy limpio, y habla la norma, ¿cierto? La 666, que ojalá los casilleros sean duales, es decir, donde la persona pueda tener separado cuál es la ropa de calle y la ropa de dotación. En alimentos, ahí demuestro en la gráfica, en la foto inferior derecha,
¿cierto? Como en un restaurante colocan y marcan las sillas para que la gente no se pueda sentar junta, ¿cierto? Debemos tener desinfectantes, lavado de manos, si hay equipos que vayan a tocar la gente, como puede ser los microondas o neveras, que los desinfecten cada vez que los van a tocar, ¿cierto? Importantísimo el control y reducción de visitantes. Solo debemos evitar al máximo tener visitantes. Debe estar muy bien justificado, pero lo más importante es tener claro si llega un visitante, ¿cierto? Un proveedor o quien sea, y no cumple con el protocolo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? No nos digamos mentiras. El señor puede traer, imagínense que necesitamos X material en la planta y el señor no trajo tapabocas, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿No vamos a dejarlo entrar? Pues tenemos que tener protocolo para ver, en esos casos, cuando sí le damos el tapabocas, no estoy diciendo que nos saltemos el protocolo, sino que cómo hacemos para que el señor entre de una forma segura y no tener decisiones de simplemente no entra. También nos habla de la norma el tema de comunicación, ¿cierto? Tenemos que hablarle de todos estos temas, ¿cierto? Y de una forma gráfica, ¿cierto? Aquí les muestro, al lado izquierdo veo un protocolo de cómo ponerse y quitarse un tapabocas. Al lado derecho veo eso mismo de una forma gráfica, ¿cierto? Que es mucho más llamativo y mucho más entendible para la gente, porque no nos podemos olvidar que esa es nuestra realidad. Esto sacado de la encuesta de Camacol del año pasado, ¿cierto? Más del 50% de los trabajadores de la construcción no han terminado el bachillerato. Entonces, si los ponemos es a leer, les ponemos piezas muy pesadas en toda la parte de comunicación, puede que no las entiendan. Tenemos que ser muy gráficos y tenemos que ser muy prácticos, ¿cierto? En caso de un caso potencial de positivo en la planta, en la obra, tenemos que tener una zona de aislamiento, tenemos que tener personas preparadas para que lo atiendan. Esa persona va a estar muy nerviosa, ¿cierto? Esas personas que lo atiendan pues van a tener que tener equipos de mayor protección y debo conocer muy bien a quién tengo que llamar, lo que se llama activar la cadena de llamadas. Tengo que llamar al jefe de obra, tengo que llamar a la Secretaría de Salud, tengo que llamar a ambos, que esté clarísimo cuál es esa cadena de llamadas y estemos llamando a todos e informando a todos a los que tenemos. En resumen, tenemos no tocar lo que no sea realmente necesario, si hay que tocarlo, ¿cierto? Tratemos de hacerlo con otro artículo, con otra parte del cuerpo, o si definitivamente tuve que tocarlo, lo toco y me lavo las manos, proteger siempre boca, nariz y ojos, ¿cierto? Mantener una vida saludable, eso lo han dicho muchas veces, pero no dicen el por qué. La vida saludable hace que yo tenga mi sistema de defensas alto, y si yo tengo mi sistema de defensas alto, puede que el virus o no me ataque, o si me ataque, sea más leve, ¿cierto? Limpiar con productos y tiempos adecuados, evitar aglomeraciones. Las esclusas de por lo menos 6 horas son muy buena protección. Digamos, para si toca definitivamente recibir documentos, una muy buena forma es de que las facturas o los sobres de hoy los meto en una caja, directamente la persona que los trae los mete en la caja y solo los voy a mirar 24 horas después. Con eso, cuando veíamos con la vida del virus, ¿cierto? Sencillamente estoy tranquilo de que esos sobres no van a tener virus. Agua más jabón, más agua y más jabón. Esa es la mejor fórmula. No sacudir ni limpiar en seco y verificar siempre fuentes de información. ¿Cierto? Yo creo que por mi parte eso es todo. ¿Cierto? Ahí están en redes sociales donde me pueden ubicar. Estoy muy dispuesto a cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cosa que les pueda colaborar para que esta industria pueda reactivarse lo más pronto posible. Estoy a la orden. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Fue muy útil para la toma de decisiones, el entender de qué se trata todo este cuento de protección. Vamos a regresar contigo para la sesión de preguntas después de la conferencia de Carolina. Les recuerdo que mañana van a recibir en su correo electrónico, el que registraron al momento de inscribirse para esta sesión, el link que les va a permitir descargar esta presentación, la que acaba de hacer Carlos Mauricio y la que vamos a tener con Carolina.
Ahora tenemos a Carolina, voy a presentarla. Carolina es ingeniera civil, MBA de la Universidad de los Andes y además adelanta actualmente una certificación en sostenibilidad en la Universidad de Harvard. Ella ha dirigido la construcción de más de 400.000 metros cuadrados en proyectos inmobiliarios y del sector de hidrocarburos, entre los que se encuentra el edificio BD Bacatá, el más alto del país. Su experiencia en proyectos complejos dentro y fuera del territorio urbano le han llevado a desarrollar logísticas de obra que controlan seguridad y rendimiento, razón por la cual ha liderado la implementación del protocolo de bioseguridad para la compañía Pravic Ingenieros, de la cual es su gerente técnica. Carolina hace parte del grupo WICA, Women in Concrete Alliance de Asocreto, que promueve la igualdad de género en la construcción. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo especial para ti. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ahí me ves, ¿ves mi presentación? Te estamos viendo, vemos tu presentación. Bienvenida, Carolina. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Asocreto por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que son ya casi 2.000 y nos confirman que el interés de este gremio es todo por empezar, pero sobre todo por empezar muy bien. Bueno, yo arranco esta presentación con esta frase que hemos visto mucho recientemente, es el secretario de las Naciones Unidas diciéndonos que en esto estamos juntos y juntos lo superaremos. La traigo aquí porque en esto estamos juntos como constructores y juntos vamos a salir de esta emergencia. Y quiero resaltar la palabra juntos. Este no es momento para andar con temas de mi ventaja sobre la competencia, mis derechos de redacción, mis derechos de autor y demás. No, este es un momento de ser solidarios. Las empresas grandes contamos, por fortuna, con equipos profesionales y técnicos que nos han ayudado a desarrollar protocolos de bioseguridad robustos y digamos que en un tiempo sensato y lo estamos empezando a implementar de una manera proactiva. Pero tenemos contratistas pequeños y hay empresas más pequeñas, constructoras, para las que esto no es tan fácil. Y es el momento que los grandes los ayudemos. Si a nosotros se acerca un contratista o una empresa que tiene problemas para la redacción de su protocolo de bioseguridad o para la implementación, no tenemos más responsabilidad que ayudarles a desarrollarlos, porque ellos hacen parte de uno de los eslabones de nuestra industria y nosotros queremos salir con toda, queremos hacerlo bien y queremos hacerlo como equipo, como industria, como sector que somos. Bueno, muy bien. ¿A qué nos estamos comprometiendo con esto del protocolo de bioseguridad? Todas las circulares, resoluciones, conferencias, documentos de los que también nos hablaba Carlos Mauricio, coinciden en el compromiso del protocolo de bioseguridad. Nos estamos comprometiendo a fortalecer acciones destinadas a disminuir el riesgo de contraer el virus. Y con esto descarguémosle un poquito de tensión a la armada del protocolo de bioseguridad. Nosotros no nos estamos comprometiendo ni a encontrar la cura, ni a garantizar un ventilador para cada uno de los trabajadores, no. Estamos diciéndole al país que nuestro compromiso como sector es evitar que se contagie la gente que trabaja para nosotros. ¿Y cómo se contagia la gente? Ya nos lo dijo Carlos Mauricio. Y esto nos lo vamos a aprender de memoria y lo voy a recitar no sé cuántas veces durante la presentación. La Organización Mundial de la Salud y de ahí para abajo, la Panamericana, el Ministerio de Salud, las secretarías de cada ciudad dicen: lávese las manos, distanciamiento social, no se toque la cara, quédese en su casa si se siente mal y cúbrase la nariz cuando estornuda. ¿Listo? Pues no parece tan difícil, ¿cierto? Yo creo que es algo que como industria podemos hacer y podemos comprometernos a divulgar. De hecho, yo hago un chiste con el punto número 5, permanezca en casa si no se encuentra bien. En eso son expertos nuestros trabajadores, en especial los lunes después de 14ª. Podemos construir un protocolo que contenga esto y lo vamos a hacer de una manera consciente. Yo lo voy a presentar de la manera más didáctica posible porque salimos con este documento a decirle al país que sí podemos, que aceptamos el reto, que podemos abrir nuestra industria porque vamos a cumplir este compromiso. Bueno, ¿y cómo lo cumplimos? Aquí digamos que lo hacemos, como dice el dicho, desde que sale el sol hasta el ocaso. Tenemos que cuidar a nuestros trabajadores cuando salen de su casa, cuando toman transporte para irse a trabajar, cuando entran a nuestro proyecto, el periodo de tiempo en el que están trabajando, a la salida,
cuando vuelven a tomar transporte para irse a su casa y cuando llegan a su casa. Aquí es súper válida una separación que para efectos de la compañía trabajamos para definir el protocolo, y es que hay una porción de este día en la que el trabajador está solo y otra porción en la que está con nosotros. Yo las he llamado ejercicio particular y ejercicio conjunto. El ejercicio particular tiene otra característica. Todo está inventado. Estas son recomendaciones que se deben acatar y que ya las redactó un ente superior, un ente de control. Y en la parte de ejercicio conjunto sí trabajamos en ajustes, hay recomendaciones, pero aquí nos adaptamos a la realidad de cada uno de nuestros proyectos. En el caso del ejercicio particular, como les decía, el trabajador está solo, así que nuestra labor fue educativa, fue de concientización y esperamos y confiamos en él. Y en el ejercicio conjunto, nosotros como empleadores somos los responsables de que se cumpla el protocolo y el trabajador se compromete a acatar las instrucciones que les damos y trabajará en pro de evitar la propagación del virus. Voy a continuar con esta línea de tiempo, me parece súper práctica para la construcción del protocolo, pero como cualquier otro documento de calidad, esto empieza con unas generalidades. Yo no me voy a detener aquí porque esto es súper básico, es más, aquí puse un ejemplo de una de las nuestras, esto se lo pueden copiar, esto no es un secreto para nadie. El documento debe contener un objetivo que ya está claro, evitar la propagación del virus, un alcance que es la cobertura que tendrá este protocolo que usted redacte, puede ser su oficina, puede ser su obra, puede ser una sección de su proyecto, puede ser un espacio nada más si usted es un contratista. Los responsables son los mismos responsables de esa zona a la que usted le dio alcance, si bien las circulares sí son bastante específicas en que la responsabilidad pues es la misma de los responsables de obra, y unas definiciones que aquí se vuelven completamente atípicas. Ninguno de nosotros jamás había escrito, perdón, en un documento de calidad ni COVID, ni pandemia, ni riesgo biológico por enfermedad, cosas así. Eso lo va a contener ese capítulo de definiciones. Aquí, como les decía, no me quedó mucho tiempo. Arranquemos con nuestra línea de tiempo. Muy bien, el trabajador va a salir de su casa. Les decía que en los ejercicios particulares todo está inventado, así que aquí traigo los numerales de la circular y el numeral de la resolución que hacen referencia a estos dos espacios, salida y entrada, que además se parecen mucho y que si para efectos de facilitarle a usted la gestión de su protocolo los quiere unir, perfecto. Es más, están unidos en la circular. Aquí, adicional a lo que dice la circular, usted no tendría mucho que añadir, porque en realidad, miren, a su izquierda está lo que dice la circular, está muy completo y son pasos apenas obvios para considerar por una persona cuando pone un pie afuera de su casa y cuando va a poner el primero adentro. A la derecha estoy poniendo un ejemplo de uno de los de la compañía, porque es que nosotros conocemos a nuestra gente. Por ejemplo, vamos al punto número 2, no automedicarse. Yo creo que a ustedes les suena escuchar a los trabajadores en la obra cuando dicen, uy, no, yo esta mañana amanecí malísimo, pero fui a la droguería y me inyecté y me siento divinamente. Tenemos que enseñarles a que no oculten los síntomas, porque fíjense que en la diapositiva número 2, esa que voy a repetir muchas veces durante la presentación, decimos que no se presente a trabajar si tiene síntomas y que lo reporte. Entonces, eso para efectos de nuestro protocolo nos pareció súper importante y lo incluimos. Y de ahí para abajo lo que hay es una copia o una adaptación de lo que ya dice la circular con respecto a la entrada o a la salida de la casa. ¿Qué más puede hacer usted al respecto? De pronto la excepción, que es que sea usted el que le suministre la vivienda al trabajador. En ese caso va a tener que incluir otras cosas como controlar la aglomeración cuando salgan de la casa. Seguramente si usted quiere puede incluir un control de su parte desde la casa, pero pues no son muchos los proyectos en los que el empleador, digamos que son casos muy especiales, ¿no? Infraestructura, los que dan alojamiento a sus trabajadores. De otra manera, usted está cubierto con eso y su responsabilidad es simplemente divulgarlo, enséñelo, repítalo todo el tiempo. De principio a fin, bombardéelos con imágenes y con un megáfono contando y hablando de manera social, que cuando salga de la casa y se sienta mal no lo haga, que si alguien se sintió mal en la casa lo reporte, que antes de llegar se quite los zapatos y utilice todas esas cosas que Carlos Mauricio nos dejó consignadas en su presentación y que les van a ser a ustedes súper útiles para incluirlas tanto en las imágenes de socialización de su protocolo en obra como en la construcción del protocolo en sí.
Muy bien, vamos al siguiente punto en la línea de tiempo, el transporte. En el transporte nos dice la circular, socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID dirigidas a usuarios de transporte público, masivo e individual. Aquí todavía hacemos parte del ejercicio particular y tomamos la información de lo que nos diga pues nuestro ente gubernamental más cercano y las empresas promotoras de transporte. Usted no se tiene que inventar nada aquí, recuérdelo. Esto es la adaptación de cosas que ya existen. Entonces aquí me traje dos ejemplos. En la primera imagen tenemos una de las promociones del Metro de Medellín, que recuerda lo que vimos en la segunda diapositiva. Tápese cuando estornude. Y abajo las medidas que tiene en su página la Alcaldía de Bogotá, que nuevamente son las 5, no se coja la cara, no estornude. Esto que yo estoy haciendo aquí, repitiéndoles a cada rato las 5 recomendaciones, es lo que ustedes tienen que hacer en su obra todo el tiempo. Yo quiero que al final de esta charla ustedes se las sepan de memoria y que luego en sus obras cada tarde los trabajadores salgan recitándolas de memoria. Muy bien, entonces en el caso del transporte público, estas son las decisiones, las recomendaciones que hay que acatar. Es muy importante que su protocolo diga que mantendrá informados a los trabajadores de las diferentes variaciones en el sistema de transporte. Por ejemplo, ninguno de nuestros protocolos quedó diciendo, en el caso de Bogotá, quedó diciendo que la gente no puede salir antes de las 9 de la mañana. Entonces, déjese usted escrito ese colchón, digamos, esa manera de prever que la regulación puede cambiar, diciendo que usted mantendrá informado al trabajador sobre las posibles variaciones en los sistemas de transporte locales. Esta mañana también recibimos otro de Ibagué, por ejemplo, el capítulo 14 del decreto 273 de Ibagué de hoy habla sobre la movilidad allá. Esos temas particulares usted los va a socializar en su obra y va a decirlo en su protocolo. Y en el caso de otros medios de transporte diferentes al público, pues es un tema de simplemente ponerle sentido común. En este caso, Sura y esta clase de empresas tienen unos documentos visuales súper interesantes, válgase de ellos. No invente sobre lo que ya está inventado y haga uso de sus recomendaciones, que son limpiar su medio de transporte, mantenerse aislado, incluso si va en bicicleta, si usted es un peatón, pues mantenerse aislado de otros peatones circulando con usted, desinfectar sus elementos de protección y usar tapabocas. ¿Debemos incluir algo más que esto? Usted ya lo dirá dependiendo del alcance o dependiendo de la excepción, que es que usted suministre el transporte de sus trabajadores. Pero no debería ser más que esto. Las recomendaciones son responsabilidad de quienes están por fuera de nuestra obra. La nuestra es que nuestros trabajadores las acaten. Me voy aquí a esa excepción que les mencionaba. ¿Qué pasa si su empresa está encargada del transporte? Como lo vimos en el video de introducción de la Petar Salitre, donde este oficial nos decía que lo llevan en un bus hacia la obra. En ese caso, la responsabilidad de la descontaminación del vehículo es suya, eso lo debe decir su protocolo. Usted determinará el tema de aislamiento dentro del vehículo, promueva la ventilación natural, están recomendando no prender el aire acondicionado, sino mantener las ventanas abiertas y eliminar las paradas innecesarias, pues para minimizar todo el tiempo contacto y la propagación del virus. Fíjense que en este de transporte no necesito sino uno, a pesar de que hay un transporte de llegada y un transporte de salida, yo puedo reunir en mi protocolo todas estas indicaciones en un solo capítulo. Muy bien, nos vamos a la entrada y salida de la obra. Aquí la intención es minimizar la oportunidad del virus de entrar a nuestro proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues minimizando el contacto, ya nos lo decía Mauricio, manteniendo las distancias al hacer fila de ingreso y desinfectar. También nos lo decía Mauricio, esto es un complemento perfecto a todo lo que él nos estaba contando. Digamos que esa etapa de la desinfección ustedes la pueden extraer de esa parte de la conferencia. Aquí nos vamos a cómo lo va a describir usted en su protocolo. Pues resulta que si hay un momento, y ustedes lo saben, emotivo en las obras es cuando llegan. Nuestros trabajadores se saludan como si no se hubieran visto en años, a pesar de que llevan 12 horas de haber terminado labor y juntos. Y cuando salen, se esperan en grupo para irse todos caminando hasta donde cogen transporte. Entonces nosotros llegamos con este protocolo a romper, a desintegrar una de las costumbres más bonitas que tiene el gremio de la construcción. Llegar un poquito más temprano, tomarse un tinto con sus amigos, empujarse y chancearse, eso se va a tener que acabar. Pero vamos a tener que desmontar esa costumbre
sin romper la empatía, porque recordemos que lo que queremos es que nuestros trabajadores se sigan cuidando unos a otros. Voy a mostrar un ejemplo de uno de los protocolos de la compañía, pero nuevamente usted lea lo que es la realidad de su obra y construya un protocolo en el que pueda garantizar las 5 recomendaciones de la segunda diapositiva que, recordemos, ¿cuáles son? Lávese las manos, cúbrase cuando estornuda, no toque nariz y boca, mantenga distanciamiento social y no vaya si tiene síntomas. Aquí el primer punto, miren el primer punto, cómo nos sirvió para enviar la información que las alcaldías locales nos sorprendieron el lunes con necesitarlas o con requerirlas. Mantenga al día el informe de dónde viven sus trabajadores, sus condiciones médicas, etcétera, etcétera. Y sobre todo aquí garantice que el ingreso o la salida va a ser rápida, de tal manera que usted pueda evitar aglomeraciones. Pero ¿cómo hago el ingreso rápido si estoy diciendo que les tengo que tomar la temperatura, que tengo que verificar que no tengan tos ni fiebre y que tengo que hacer un montón de cosas? Pues ahí es donde viene el ingenio que usted le va a poner en este protocolo de seguridad. En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a mantener ocupados. El piso va a estar señalado o en su defecto el cerramiento de obra con los 2 metros que cada uno tiene que conservar de aislamiento. Y se les va a dar un formulario a llenar. Ojalá no sea físico, estamos pensando que sea un formulario por WhatsApp en el que cada uno le reporta a su CISO el sí o no de los síntomas y el sí o no de la fiebre y el sí o no de si hay alguien enfermo en su casa, y con esto usted los mantiene distraídos, los mantiene ocupados. Es un muy buen momento para continuar con sus campañas de educación, para que haya muchas imágenes mostrando protocolos de entrar a la casa o bueno, toda esta información que estamos compartiendo aquí. O también es un muy buen momento para que si hay varios CISOs en su proyecto, alguno se turne para ir contando alguna historia sobre la prevención del COVID. Y el resto no es más que seguirle poniendo lógica a las 5 recomendaciones de la segunda diapositiva, que son: manténgase aislado, lávese las manos, no se toque la cara, no vaya si tiene síntomas y guarde distanciamiento social. Muy bien. Estas son la clase de imágenes que deberían estar a la entrada de su proyecto para enseñarle a los trabajadores cómo comportarse durante ese espacio de tiempo. Y lo mismo a la salida, ¿no? Porque también es importante que si alguien desarrolló síntomas durante su jornada laboral, lo reporte antes de irse. Trate de mover estas ilustraciones. A todos nos pasa que después de ver la misma cartelera todos los días ya dejamos de mirarla, pero cuando cambiaron esto, usted vuelve a leer la información que está ahí. Ese es un buen tip para continuar con la educación de sus trabajadores. Listo, continúo con mi línea de tiempo y ya llego al último punto, porque lo que hice en las anteriores fue condensar las porciones de la línea de los lados. En esta estamos hablando del ejercicio como tal durante la jornada. Aquí el objetivo es reducir el riesgo de exposición de los trabajadores y personal involucrado en la operación y en los diferentes escenarios donde haya contacto interpersonal. Entonces pensemos dónde hay contacto interpersonal en una obra. En todas partes. La construcción es eso, es interactuar, es trabajar con otros equipos de trabajo, porque entre todos montamos y construimos una estructura. Entonces esta parte es extensa, si usted tiene que analizar un proyecto en su totalidad, y pues es la parte más detallada si usted solamente tiene que analizar su labor. ¿Listo? Bueno, yo voy a poner unos ejemplos, intento que sean como lo más diversos posible, para que ustedes tomen una guía de cómo se construye este protocolo para cada uno de ellos. Aquí es bien importante considerar que si usted va a plantear turnos en su obra, los deje condensados aquí. Un ejemplo, el comedor de la obra. Los puntos suspensivos son para poner las 5 recomendaciones de la segunda diapositiva, que son lavarse las manos, no se toque la cara, mantenga distanciamiento, no vaya si tiene síntomas, y evite el contacto directo pues entre trabajadores. Pero entonces pensemos, y aquí es donde viene la recomendación, usted imagínese ese momento. Entonces está el trabajador en la obra, que viene con tapabocas porque usted le dijo que tenía que mantener el tapabocas todo el tiempo. Pues lo primero, quítese el tapabocas y no lo deje sobre la mesa. Obvio, no puede ser más obvio, pero consígnelo en su protocolo, porque esto lo van a leer sus trabajadores y es la manera de que hagan conciencia que no dejen el tapabocas sobre la mesa.
Promueva el distanciamiento, o sea que ahora se van a sentar puesto de por medio. En el caso nuestro, las mesas de comedor son por lo general en madera, entonces vamos a cubrirlas con polietileno para facilitar su desinfección permanente durante el día. Y vamos a promover el uso de cubiertos y vasos desechables, pero también invitar a los trabajadores a que traigan los cubiertos desde su casa. No queremos que esto, que es una responsabilidad muy grande, que es la de conservar la salud de nuestros trabajadores, vaya en contravía con el compromiso ambiental que tiene la compañía. Aquí quiero, porque me lo recordó Carlos Mauricio, algo muy importante, y es: piensen en el personal de reciclaje. Una gente que no ha parado de trabajar ni siquiera durante la cuarentena y que se ha encargado de mantener nuestras calles limpias y que está exponiéndose a contagio debido a o sea, si nosotros no respetamos los protocolos de desecho de acuerdo con las condiciones propias de esta emergencia sanitaria. Si usted se quita su tapabocas o cualquier otro elemento que usó de protección personal que tuvo contacto con fluidos suyos, eso va a la bolsa roja. Es la bolsa de desechos peligrosos y eso lo retira la empresa de aseo de la ciudad. Pero no se le ocurra botarla junto con el cartón o junto con el plástico que un reciclador va a ir a recoger. No expongamos la vida de quienes no están en nuestro proyecto. Vamos por otro ejemplo: pintura y drywall. Los puntos suspensivos son para los puntos de la segunda diapositiva. Entonces, imaginémonos este ambiente de trabajo. Yo tengo una empresa que hace drywall, tengo poquitos trabajadores y estoy construyendo mi protocolo de seguridad. Muy bien, entonces yo voy a conformar equipos de pocas personas, en este caso aquí hay un ejemplo 3, y los distribuyo por apartamentos porque mi contrato dice que tengo que hacer apartamentos. Durante el desarrollo de la labor, que se mantengan a 2 metros de distancia. No tiene por qué ser más que eso. Usted no tiene que decir ni de qué ancho la cinta, ni cuánto se demora en secar la masilla, porque ese no es el objetivo del protocolo de seguridad. Usted lo que tiene que describir aquí es cómo va a trabajar su gente en pro de evitar el contagio. Otra apenas obvia: no comparta las herramientas de mano, pero si las tiene que compartir, desinféctelas. Y una última, porque es que la construcción no es un proceso industrial en el que llegamos todos los días y hacemos lo mismo. En la última, siempre déjese la gabela que usted puede reconsiderar el orden cada mañana de acuerdo con lo que pacte con la dirección de la obra y acometer la actividad, siempre procurando cumplir con las 5 recomendaciones de la segunda diapositiva, pero protegiendo a sus empleados y protegiendo el rendimiento de su labor. Otro ejemplo: el almacén. Este sí que es sensible. Los puntos suspensivos, perdón, son los de los 5 puntos que tienen que aparecer repetidas veces en su protocolo. En un almacén, este es para un caso particular de un proyecto nuestro: desinfecte el almacén antes de comenzar a trabajar y si quiere déjelo limpio desde el día anterior. No puede ser más obvio, ¿cierto? Disponga de gel para que use gel tanto la persona que despacha como la persona que está recibiendo. Es una manera de potencializar este tema de la desinfección. Y en todo momento evite aglomeración de personas frente al almacén. En nuestro caso vamos a establecer una delimitación similar a la del acceso, pero en la puerta del almacén y en el piso que lo acompaña. ¿Más consideraciones? Sí, si usted tiene un almacén más complejo y si su logística es diferente. Pero no debería ser más que esto. No es tan difícil. Póngale sentido común. Abajo tenemos un ejemplo también de almacén, pero en este caso de recepción de material cuando viene en vehículo. Los puntos suspensivos son para las 5 recomendaciones que usted obligatoriamente tiene que repetir todo el tiempo en su proyecto. Aquí, si el despachador viene en un vehículo, evitar que se baje del vehículo, pero si se tiene que bajar, porque es que así se despacha material a un proyecto, de una vez esta persona se acoge a nuestro protocolo, tiene que desinfectarse las manos, usar todo su material de protección y proceder con el despacho. Y el último punto lo pongo como una anécdota, porque esto pasó de verdad en un proyecto nuestro. Llegó el protocolo y decía: todos los materiales que lleguen al almacén deben ser desinfectados con gel antibacterial. Y suena perfectamente lógico, ¿cierto? ¿Y qué pasa si me llega un viaje de tubería PVC de 6 metros? ¿Cuándo acabo yo de desinfectar con gel antibacterial? Entonces dejemos en nuestros protocolos esa versatilidad con respecto al tema de la desinfección, porque recibimos de todo y debemos ser capaces en cualquier momento de hacer esa desinfección de la manera más proactiva y también con lo que contemos en la obra. Y con esto
hemos construido un protocolo de bioseguridad. Un protocolo que hasta la semana pasada debía, y bueno, y continúa, debe enviarse al correo electrónico del Ministerio de Vivienda que aparece en la circular 001 y que usted, sea grande o pequeño, empresa que maneja todo un montón de contratistas o uno de los contratistas de empresa, todos tenemos que enviar. No importa cuánta gente tenga. Es que recuerde que el compromiso que estamos adquiriendo como industria en todos los eslabones es trabajar porque nuestros empleados no se contagien. Por lo tanto, aquí no hay excepciones. Todos tenemos que hacer protocolo de bioseguridad. Este protocolo además complementa lo que conocimos desde el lunes, que es que todas las alcaldías locales nos invitan además a complementar este protocolo con información de nuestros trabajadores, tema que estoy segura que muchos de ustedes ya han adelantado o que si no van a complementar con este protocolo. No me voy a detener aquí porque Carlos Mauricio lo mencionó. ¿Qué pasa si hay un enfermo en la obra? Pues mantener la confidencialidad y hacer esa trazabilidad muy similar a la que describíamos en el punto del drywall. Si yo tenía siempre a esa cuadrilla de 3 y uno de ellos se enfermó, pues es para mí muy fácil jalar esa trazabilidad de estos 3 y preguntarle a las autoridades qué hago, si los mando a cuarentena, si seguramente van inmediatamente a prueba del virus, lo que nos explicó ya Carlos Mauricio. Unas recomendaciones finales sobre la construcción de su protocolo. Copie, con esto arranqué, ¿cierto? Nos vamos a olvidar un poquito del tema de propiedad intelectual porque hay mucha información que es valioso que usted copie, pero no fusile. Vuelvo al ejemplo del apetar del video. ¿Qué tal que todos cogiéramos el protocolo de seguridad del apetar? Eso debe ser un tema súper especial y específico. Entonces, extraiga lo bueno, pero lo que se aplique a su proyecto. Apóyese en su ARL, seque a su asesor de la ARL, llámelo todo el tiempo, porque los expertos en esto son ellos. Póngale sentido común, el menos común de los sentidos, y sobre todo haga un protocolo que usted pueda cumplir, un protocolo sensato, un protocolo que lo deje trabajar, que garantice la protección de sus empleados, pero que sea posible hacer. Pero recuerde que este es su primer protocolo de bioseguridad, el mío también, y el de todos los que lo estamos haciendo en Colombia, protocolo de bioseguridad en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia. O sea que tenemos derecho a ajustarlo a medida que van avanzando los días de reactivación. Ojalá esto también lo recuerden las entidades que vayan y nos visiten en el proyecto, que esto va a ser bastante proactivo durante estos primeros meses y nos ajustaremos siempre en pro de garantizar mayor protección. Registre todo, regístrelo, no se canse de registrar. Todos los días, todo esto que acabo de relatar tiene que quedar registrado, pero reconsidere la papelería. Qué duro nos va a dar esto porque nosotros nos acostumbramos a que todo está impreso o guardado en acetas. Empiece a introducir a su obra en el mundo digital sin necesidad de apps. ¿Qué pasa, como les decía, si nuestro trabajador lo registra por WhatsApp y yo simplemente hago una imagen de esto y la guardo en un archivo en el computador? Estoy facilitándome la vida un montón, protegiendo a mi trabajador y ampliando mis posibilidades de registro. Y yo por último dejé en paréntesis porque tenía una diapositiva sobre los EPPs, que ya no voy a usar porque lo describió muy bien Carlos Mauricio, y porque ayer conocimos esa lista de chequeo sobre la resolución 666, que eso sí que es un documento que vale la pena copiar. Esa lista nos cayó de perlas a todos los constructores, es maravillosa, por favor no la obvien. Ahí están todas las consideraciones de qué tiene que usar, cómo se lo tiene que poner, cómo se lo tiene que quitar, cómo hace el chequeo. Es una lista increíble, por favor inclúyanla en el análisis de su protocolo de bioseguridad. Y nuevamente, aquí estamos para apoyarlos. Entre todos, contémonos las buenas experiencias, contémonos también las malas y salgamos de esto muy bien juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Fue muy clara, creo que ha sido muy didáctica para todos los asistentes. En este momento, como les había comentado, vamos a tener un espacio para las preguntas. Voy a invitar a que se nos una Diego Jaramillo. Diego es nuestro ingeniero
gerente técnico de Asocreto, quien ha estado revisando las preguntas que han ido enviando nuestros asistentes y va a hacer la presentación ante ustedes, o va a hacer las preguntas para que les demos trámite. Bienvenido, Diego. Bueno, muy buenos días. Claudia, ¿me confirma si me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando muy bien. Bueno, primero que todo, pues agradecerles y felicitar a Carlos Mauricio y a Carolina por la presentación. Este es un tema que realmente pues no podemos, como decía Carolina, para todos esto va a ser nuestra primera vez. Aquí no podemos hablar de que hay una gran experiencia en la elaboración de protocolos. Pues esto es una situación excepcional que se está presentando y realmente pues todos estamos aprendiendo. Yo creo que todos hemos tenido que vivir esta situación, por ejemplo, del viernes pasado a hoy o anoche. Han salido casi 3 decretos, 2 resoluciones y digamos que van a seguir saliendo. Yo creo que las entidades encargadas de esto van a seguir emitiendo resoluciones, acuerdos, de todo tipo de cosas que realmente pues algunos de ellos se prestarán a confusión y otros no. Hay un tema que yo quiero complementar, algo que habló Carlos Mauricio al comienzo, es la resolución que fue emitida ayer, la resolución 129 del 28 de abril del 2020 de la Alcaldía de Bogotá, donde pues ya se expresa claramente la restricción que tienen para ingresar al sistema integrado de transporte público los trabajadores de la construcción. En el horario de 5 a.m. a 9 a.m. no está permitido el ingreso de trabajadores de la construcción al sistema integrado de transporte público y recomienda la implementación de sistemas alternos de transporte, motos, bicicletas a pie, patinetas, vehículos particulares y sugiere pues el uso de vans de transporte escolar que hoy en día pues están desactivadas todas porque pues no hay clases. Entonces, esto es importante. Hay una pregunta que nos hacía SD Quintero, estaba ahí, que también estaba relacionado con esto, donde él decía que si esa prohibición en el uso del transporte público en esos horarios era solamente para trabajadores de la construcción o también para la cadena de abastecimiento. Realmente la resolución habla del sector de la construcción. Si todos hacemos parte de ese sector, pues todos estamos encajados dentro de esa restricción. Bueno, entonces, en aras del tiempo, que estamos un poco cortos, vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas a cada uno y trataremos de que sean respuestas muy cortas. A Carlos Mauricio, me gustaría preguntarle cómo entender toda esta elaboración de protocolos, si cada obra es particular, si cada obra es diferente, cambian de sitio, cambian de estilo, cambian de modalidad, hay obra grande, mediana, pequeña. ¿Cómo afrontar como entidad o como Estado esa diversidad de protocolos y tratarlos de evaluar bajo una misma óptica? Diego, es uno de los grandes retos que tienen las entidades del Estado, porque además, imagínense, ¿cierto? Esto hecho a control remoto, porque si aspiran a visitar cada obra, ¿cierto? Acuérdense que ahorita estamos en el sector construcción y el 11 de mayo va a ser manufactura. Si para poder autorizar un protocolo o los documentos que van a enviar van a requerir visita, pues no va a haber forma alguna de que no tienen las manos suficientes. Entonces, ojalá tengan la conciencia de que la gente estamos trabajando para hacer buenos documentos, para cumplirlos, ¿cierto? Y van a tener que, algo que hemos perdido muchísimo en el país y en la sociedad, que es esa confianza. Las entidades del Estado van a tener que empezar a confiar de que lo más importante es que los empresarios están completamente claros que tienen que evitar que su gente se enferme, ¿cierto? Entonces, porque si quieren, la típica que estamos acostumbrados a que vaya y radique y espere el inspector y vaya y le revise y le haga la inspección, pues no van a poder. ¿Cuántas obras puede haber solo en Bogotá? ¿Cierto? Ayer hablábamos de que en un municipio cerca de Bogotá estaban diciendo que iban a inspeccionar y no hay forma alguna de que lo hagan, o lo harán en diciembre. No les va a llegar el tiempo.
Listo, Carlos Mauricio, estamos teniendo problemas de sonido, se está cortando un poquito el sonido, entonces de pronto revises ahí. Hay muchas preguntas que involucran las ARL, o sea, en todas las charlas, inclusive en las pasadas que se habló del tema reactivación y en esta, se habla sobre el papel de las ARL, se habla de si una enfermedad como un COVID dentro de una obra que se dé en la obra, un contagio, si está cubierta como por la ARL o si está cubierta como enfermedad profesional. Entonces, hay muchas dudas sobre el papel de las ARL. Ellas deben aprobar los protocolos. Entonces, en caso de contagio, digamos, ¿cómo debería las constructoras afrontar ese tema, las ARL? ¿Una enfermedad profesional o cómo es el tema con ellas? Mira, espero que me escuche mejor. Retomando lo que decía ahorita Carolina, las ARL tienen una expertise y tienen gente experta en el tema de manejar riesgos, ¿cierto? Es clarísimo, el COVID no es un accidente de trabajo, ¿cierto? Porque es una enfermedad, ¿cierto? Y las enfermedades laborales las define el gobierno. Por eso hemos escuchado que ya definieron que para el sector salud, ¿cierto? El COVID, ¿cierto? Es una enfermedad laboral. Eso no quiere decir que en los otros sectores no, no sea enfermedad laboral, sino tengo yo que entrar de que realmente lo adquirí en mi sitio de trabajo o en relación a mi trabajo. Mientras que en el sector salud, si tengo COVID, dice es enfermedad laboral, ¿cierto? En los otros sectores, hasta que el gobierno no diga lo contrario, ¿cierto? Habría que demostrar, ¿cierto? Que fue con relación al trabajo, ¿cierto? Pero si digamos, no, yo soy el único en una obra, ¿cierto? O en una empresa que tengo COVID, ¿cierto? Pues va a ser muy difícil demostrar de que yo lo adquirí en la empresa. Pero si hay 20 personas en la empresa con COVID, ¿cierto? Pues va a ser relativamente fácil demostrar, ¿cierto? Pero acá lo más importante es la atención médica, sea EPS o ARL, ¿cierto? Va a ser la misma, porque está brindando el Estado, pero está acompañando el Estado. Ahí lo único diferente es en caso que Dios no lo quiera, de una invalidez y muerte, que las prestaciones económicas son diferentes si uno muere por enfermedad general o si muere por enfermedad profesional. Y como decía Carolina, pues toca documentar muy bien todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros implementemos para el día que alguien nos pregunte sobre por qué esa persona adquirió el COVID, no le puede mostrar que hizo la debida diligencia. Pero sí, repito, las ARLs, y como lo de Carolina, hay que pedirles que nos acompañen y nos ayuden, y sus asesores de ARL, esos son los más importantes. Perfecto. Quería recordarles a todos que en esta conferencia llegamos a 2017 asistentes, tuvimos 1507 por la plataforma de YouTube y 510 personas conectadas por Zoom. Eso pues muestra muchísimo el interés y la necesidad que hay de entender y tratar de comprender un poco este tema. Quería preguntarle a Carolina, estamos hablando de elaboración de protocolos donde básicamente vamos a tener que reducir sustancialmente el personal de obra. ¿Cómo afrontar la reducción en los rendimientos de la obra? Ya no vamos a tener esos rendimientos que teníamos antes. ¿Qué consideración uno pudiera tener con esas personas que trabajan por día, por rendimiento? Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Bueno, para arrancar, Diego, no entren con esa idea en su cabeza, no entren pensando que necesitamos menos gente y que nos va a rendir menos. Entremos a construir este protocolo pensando cómo distribuyo a la gente de tal manera que siga teniendo el mismo personal y pueda trabajar lo mejor posible. Pero sí, sin duda las 2 primeras semanas o incluso el primer mes de trabajo es el que nos va a dar la respuesta a esa pregunta, Diego. Yo quisiera tenerla claramente para las personas que la están consultando, pero pues sí en aras de lograr que nos rinda a todos y que podamos regresar todos a trabajar y luego regresar sanos en casa, tenemos que trabajar en conjunto. Cuando le digamos a la gente, mire, usted se tiene que distribuir en este sector y va a trabajar de tal hora a tal hora, hágalo como lo hacía todos los días,
trabaje con el mismo, con el mismo esfuerzo, cuídese, cuide a sus compañeros de trabajo, pero trate todo el tiempo de conservar su rendimiento y los directores de obra y quienes planean sus proyectos traten también de conservar a la gente. En la resolución 129 que nos dabas ahorita, que nos recordabas que salió anoche, de pronto nos desbarata a muchos constructores en Bogotá el tema de los turnos, porque pensábamos hacer que el primero fuera un turno de la mañana y el segundo un turno de la tarde. Esto nos deja limitada esa posibilidad y también podría afectar un poco el tema de cuánta gente va a volver a la obra, pero en todo caso siempre construya su protocolo pensando en que usted va a poder mantener a la mayor cantidad de gente. Y no disminuya su esfuerzo en el trabajo, siga trabajando igual. Miren, en esto le tenemos que poner la ficha a todos, recordando lo buenos que somos como gremio. Bueno, vamos a hacer una pregunta que está dividida en dos temas. Es la última por temas de tiempo. Tenemos más de 100 preguntas y trataremos de enviárselas a ustedes dos para que nos ayuden en la resolución. Hay algunas preguntas que claramente pues, no corresponde a ustedes, sino a los entes del Estado que están haciendo todos estos decretos y resoluciones y requisitos. Entonces a ellos les haremos llegar de pronto esas preguntas. Esto, digamos, hay interventorías, hay obras que tienen supervisión técnica. Este tipo de protocolos los involucra a ellos en el sentido de que ellos tienen que verificar adicionalmente esto, sobre todo teniendo en cuenta que el papel de la supervisión, por ejemplo, está establecido y el alcance en la NCR. Entonces, la interventoría tendría que entrar a verificar esto adicionalmente, el cumplimiento de los protocolos. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte, y aquí lo que hice fue juntar como unas 10, 15 preguntas, y la otra parte es, ¿qué pasa con aquellas obras pequeñas que no tienen supervisión, construcción informal, remodelaciones, obras que no tienen licencia? ¿Cómo reactivar eso? O sea, ¿cómo deberían ellos afrontar ese tema de la reactivación? Bueno, a la primera, si recuerdan en mi presentación, en la parte que dije que no me detenía mucho, que eran las consideraciones de objetivo y alcance, pues el alcance del protocolo de bioseguridad de la supervisión técnica será ese. Pero todos tenemos que hacer nuestro protocolo de bioseguridad. Ahora sí, ¿qué pasa? Cuando ese supervisor técnico entra a un proyecto, se acoge al protocolo de bioseguridad de su proyecto, pero tiene que haber construido un protocolo para que su supervisor de seguridad tenga conocimiento de cómo cuidarse desde que salió de la casa, cogió transporte y llegó a la obra. Entonces sí es importante que todos lo tengamos. Todos los que hagamos parte del gremio y seamos reconocidos como de la industria de la construcción, tenemos que hacer protocolo. Y a la segunda, ojalá no se reactiven. Es que si no tienen permiso, Diego, no deberían. Ojalá esta sea una muy buena oportunidad de formalizar todas esas cosas que están pendientes, que ponen en peligro a las personas que están trabajando y a las personas que van a hacer uso final de esas construcciones. Bueno, gracias. Y una pregunta final, ¿cómo han visto ustedes el tema de costos? ¿Esto tendrá un impacto en costos? ¿Cómo han pensado ustedes? Hay entidades del Estado que han dicho que en obra pública van a mirar si reconocen o no esos sobrecostos que pueda tener la implementación de estos protocolos, pero ¿cómo ves tú el tema de obras privadas en edificaciones? Y eso también para Carlos Mauricio, de pronto para los dos, que nos den un comentario final sobre ese tema. Sí, yo ahorita lo extiendo a Carlos Mauricio a ver en tema de riesgos uno cómo puede reclamar por esto. Bueno, nosotros particularmente, perdóname, termino nosotros particularmente lo vamos a dejar como un capítulo aparte. Esto no se va ni a mezclar con el capítulo de PPs ni con el ítem de seguridad industrial, no, esto se va a llamar COVID-19 y lo vamos a registrar ahí y pues a pesar de que hagamos previsiones de rendimientos, cuántos tapabocas, cuánta gente vamos a tener, cuánto nos va a costar, pues estamos todavía a tal vez un par de meses de saber o más, de saber cuánto nos va a costar esto definitivamente. Y desde el punto de vista de riesgos, pues todo depende del modelo contractual que tenga constructor dueño de la obra, ¿cierto? En obra pública, como yo lo decía, el IDU, por ejemplo, ya dijo que lo va a reconocer, ¿cierto? Hay que llegar y mirar qué dicen los contratos contra este tipo de eventos, ¿cierto? En cuáles, si tienes precios unitarios, lo puedes meter. Hay otros donde tú ya, digamos,
los constructores de vivienda, donde ya la persona compró y fijó un precio por un apartamento, hay quien va a reconocer ese sobrecosto que definitivamente, ¿cierto? Va a existir tanto por más EPPs, más gente en la obra, ojalá logren, ¿cierto? Que los rendimientos no se caigan, pero tú ya definiste con el cliente un precio. Va a ser muy complicado manejarlo. Un precio y una fecha, además de... Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Con esto, digamos, terminamos esta sesión de preguntas para tratar de terminar en el tiempo. Como les dije, tenemos en este momento casi 110 preguntas, de las cuales algunas se resolvieron aquí, otras las vamos a reenviar a ustedes para que nos puedan ayudar con esas respuestas. Quiero agradecerle a Carolina y a Carlos Mauricio por su presentación. Muy interesante. Yo pienso que nos abre un panorama sobre este tema, sobre cómo afrontar este tema de los protocolos. Quiero agradecer también a los más de 2.000 asistentes que hemos tenido en esta charla. Como dijo Claudia, pues van a ver la posibilidad de consultar posteriormente esta grabación, la presentación, para que ustedes pues tengan herramientas para esto. Entonces, muchas gracias a todos y le paso a Claudia el control para que dé las indicaciones finales. Muchas gracias, Diego. Ha sido una jornada muy interesante. Gracias a nuestros conferencistas, a Carolina, a Carlos Mauricio por las presentaciones, por su tiempo y dedicación para estar hoy aquí. Nuevamente quiero recordarles a todos que las presentaciones del día de hoy van a poder descargarlas mediante un link que recibirán en el correo electrónico de su inscripción. Entonces estén pendientes porque contiene material muy interesante para ustedes. Agradecemos la vinculación de nuestros patrocinadores, que en esta oportunidad fueron Argos, el Laboratorio de Azocreto, la PETAR El Salitre, la CAR y el Banco Mundial. Todas entidades comprometidas con llegar a ustedes con información técnica y de actualidad. En pantalla voy a dejarles un código QR. Los invito a usarlo para acceder a la encuesta de satisfacción de esta conferencia, en la que además pueden sugerirnos temas para tratar en el futuro. A ustedes, los que asistieron por la plataforma Zoom y los que se encuentran en YouTube, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima emisión de nuestras conferencias.